Sean bienvenidos al curso de programación en Python en el sistema operativo Parrot OS Security 4.9, en su versión 4.9. Mi nombre es Juan Romero y soy parte de la comunidad de Parrot OS de habla hispana. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un curso que voy a iniciar a impartir sobre Python en su versión número 3.8, corriendo sobre el sistema operativo Parrot en su versión 4.9. Como parte de lo que veremos en este video será la versión del sistema operativo en el que estaremos utilizando. Usaremos el editor de Visual Studio Code, que es la alternativa al Visual Studio Code de Microsoft. El lenguaje de programación que estaremos utilizando será Python 3.8 en su versión 3.8. Utilizaremos pip3 para instalar uno de los módulos, y el módulo que estaremos utilizando es PyPilot. Este es el video introductorio al curso de Python de 0 hasta programación orientada a objetos con la versión 3.8 de Python. Suscríbanse al canal para estar pendiente de los siguientes videos que serán la continuación de este mismo. Lo primero que vamos a ver es la versión de sistema operativo que tenemos de Parrot. Parrot de GNU Linux, un sistema operativo basado en Debian, que tiene una actualización reciente de la versión 4.9 con uso del kernel de Linux de la versión 5.5, un entorno de escritorio Mate. Esta es la versión que he descargado recientemente. Parrot Security OS 4.9 fue liberado el 30 de abril, ya está disponible para su descarga. Dentro de sus actualizaciones se menciona que se eliminaron varias bibliotecas y herramientas de Python en su versión número 2. Tiene una nueva versión de kernel de Linux que pasó de la versión 5.4 a la 5.5. Tiene nuevo instalador y nueva pantalla de inicio. Corrige errores del GPU, el Wi-Fi, Intel, y nuevo soporte para hardware que no era antes compatible. Ahora vamos a buscar lo que es el VS Codium, que lo buscamos en el menú de aplicaciones, en la parte de programming. VS Codium. VS Codium, que ya está en el menú de Parrot Security, no hay que instalarlo. En la versión 4.9 está en el menú de programming. Es un editor de código con el que estaremos utilizando para programar en Python. Este editor es una alternativa, como lo mencionaba anteriormente, de Visual Studio Code de Microsoft. Se trata de una bifurcación de código de Visual Studio Code. VS Codium se ha creado para que los desarrolladores no tengan que lidiar con la telemetría de Visual Studio Code. Pueden validar algunas diferencias en Visual Studio Code y VS Codium. Algo tan simple como ver el icono, que es completamente diferente de VS Codium, pero tiene todas las bondades de lo que es el Visual Studio Code, varias de las funcionalidades de Visual Studio Code, pero sin lidiar con la parte de Microsoft. Viene con soporte para Windows, para macOS, para GNU Linux. Igual también tiene soporte para Git, para JavaScript, TypeScript, Nodes. Entonces, si han trabajado con este editor, van a encontrar varias similitudes, solamente que no van a tener que lidiar con la telemetría de Microsoft. Parte de las cosas al inicio es instalar los plugins. En este caso, como vamos a estar trabajando con Python, voy a instalar primeramente Python. Para poder trabajar con el lenguaje de Python, con el plugin que me permite trabajar con Python.
La instalación es bastante rápida, entonces ya podríamos estar trabajando con el instalador. Podríamos buscar otros plugins, pero eso lo podemos ver más adelante. Podríamos algunos complementos que son buenos para el momento de programar, pero lo vamos a ver en otro video. Entonces lo primero que vamos a hacer es eh, abrir un folder en el escritorio, crear un folder para programación, yeah, perfecto. Entonces le vamos a dar OK para trabajar sobre nuestro proyecto en este folder. Ahora a continuación vamos a crear un archivo que vamos a ponerle eh, primero punto .py de Python. Como antes le he mencionado, vamos a utilizar el intérprete de Python en su versión 3.8. Entonces les voy a mostrar que este ya viene instalado en Parrot. Entonces vamos a hacer una búsqueda de Python 3.8 y esta es la ubicación donde está el intérprete como tal. También podemos ejecutarlo desde la terminal digitando Python 3.8 y ya nos aparece el intérprete. Nosotros podríamos hacer el clásico de print del Hola Mundo y ver nuestra primera línea de código. Y aquí tenemos nuestro Hola Mundo. Entonces vamos a llevar esto al editor de código de VS Code y vamos a declarar nuestro intérprete. Lo primero que tenemos que hacer es declarar el intérprete definiendo su ubicación o digitando la ubicación como tal y la versión de Python 3.8. Aquí podría poner cualquier otra versión de Python. Podría ser la versión 2.7, pero en este caso vamos a ocupar la versión 3.8. Ahora un dato interesante, eh, aquí me pide definir el intérprete. Como yo ya he trabajado con VS Code, yo ya el intérprete lo tengo definido en la versión 3.8 porque es con la versión que yo trabajo. Pero digamos en el caso, ¿verdad? Que estuviésemos trabajando con la versión 2.7, nosotros le damos clic aquí, Set as Interpreter, y ya nos deja ahí como el intérprete. Dato importante, esto nos va a aparecer, en este momento no lo vamos a omitir, vamos a definir, como antes mencionaba, que trabajaremos en la versión 3.8. Lo siguiente, podríamos hacer la instalación en este momento, no hay ningún problema. Más adelante les voy a hablar sobre lo que instalamos como parte de los complementos al momento de utilizar este editor de código y poder programar fácilmente con Python 3.8 o con cualquier versión de Python. Aquí ya terminó fácil y rápido la instalación. Inmediatamente ya nos aparece una terminal donde vamos a ver los resultados de los trabajos que estaremos realizando en la codificación de Python. Hablando de codificación de Python, vamos a definir el tipo de codificación de coding UTF-8.
Este nos va a permitir trabajar con la codificación de UTF-8. A continuación lo que vamos a hacer es hacer una prueba sencilla, lo mismo que hicimos en el intérprete, imprimir nuestro nombre en pantalla solo para que vean dónde sale el resultado, ¿verdad? Y aquí vemos el resultado. Podríamos igual ejecutar el código desde la terminal o mandando a ejecutar desde el icono de Run. Dato interesante, la manera de comentar en Python es con el numeral o con triple comilla simple y cerraríamos con triple comilla simple. Y en esto podríamos poner cualquier cosa. Y no tendríamos ningún error al momento de correr. En el caso que eliminemos las tres comillas simples, bueno, en este caso si tuviésemos luego de las tres comillas simples parte del código, por ejemplo, print, hola. Si nosotros eliminamos aquí se nos va a comentar también. Entonces es importante siempre cerrar con las tres comillas simples para que no nos comente el código. En caso de no comentar, ya sabemos que en cualquier lenguaje de programación, si no es una variable declarada, nos podría enviar un error, como lo vemos aquí. Hola no está definido. Entonces vamos a eliminar o comentar esto. Entonces ahora que ya sabemos cómo corremos nuestro programa, vamos a hacer importar un módulo y hacer un simple programita que nos va a imprimir un banner. Entonces a continuación lo que vamos a instalar es un módulo. Vamos a limpiar aquí en la terminal que se llama PyFilet. Para poder instalar un módulo para correr en Python se utiliza el comando pip, pero como estamos utilizando la versión 3.8 vamos a utilizar pip en su versión número 3. El argumento install y el nombre del módulo. En este caso, Filet en su versión para Python, PyFilet, que nos permite trabajar con código ASCII. Ahora, me dice que él ya está instalado satisfactoriamente, entonces ya podríamos trabajar con ese módulo sin ningún problema. Entonces vamos a comprobar, vamos a importar el módulo PyFilet y de él vamos a importar Filet como tal. Entonces guardamos con control S y corremos nuevamente. Como no nos ha enviado error, significa que estamos bien en sintaxis, por lo tanto podemos continuar con la parte del código. Vamos a crear una variable que le vamos a llamar mi banner. Y sobre esta vamos a utilizar parámetros de Filet para utilizar un tipo de fuente.
este caso, investigando, la que más me pareció es un banner en 3D. Ok, entonces sobre esta misma variable, vamos a imprimir la variable. Mi banner. Mi banner. Y vamos a utilizar el render text. Vamos a llamar al método render text que nos va a permitir imprimir el texto o el nombre o las palabras que queremos que aparezcan en nuestro banner con la combinación de código ASCII para que nos aparezca de manera más llamativa el banner, o sea que en varias líneas el siguiente texto. En este caso, sin darle honor al canal, HackRock. Guardamos nuevamente, limpiamos en pantalla para ver el resultado. Vamos a mover esto para arriba y vamos a correr nuestro programita. Y como vemos, ya vemos el resultado de un banner con la palabra HackRock. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Importamos un módulo que se llama PyFilet y de él mismo Filet para poder trabajar o utilizar en una variable un tipo de fuente, que en este caso utilizamos la fuente banner 3D, que podríamos utilizar cualquier otra, y mandamos a imprimir. Imprimimos la variable, pero la variable llamamos un método que se llama renderText, que nos permite imprimir en varias líneas lo que vendría siendo el banner, que esto es lo necesario para poder imprimir un banner. Vamos a ver en los siguientes videos cómo declarar variables, cómo imprimir, cómo utilizar métodos, cómo utilizar módulos, cómo utilizar otro tipo de módulos, pero vamos a iniciar desde cero hasta llegar a programación orientada a objetos. Entonces, continúen viendo los videos, suscríbanse al canal si no se han suscrito y los espero en el siguiente video.